El antiguo Egipto no era solo pirámides, momias y faraones mirando de lado. Era una civilización que duró tanto tiempo que, para ellos, algunas pirámides ya eran antiguas. Tenían médicos, escribas, obreros especializados, calendarios, amuletos, maquillaje con posible función protectora y una obsesión muy seria con una pregunta que seguimos sin saber responder del todo. ¿Qué pasa después de morir? Y encima, muchas de las cosas que creemos saber sobre ellos, vienen más de películas que de la historia real. Hoy vamos a repasar 10 cosas que no sabías del antiguo Egipto. Algunas desmontan mitos. Otras parecen directamente sacadas de una novela. Y alguna demuestra que los egipcios eran bastante más prácticos, raros y fascinantes de lo que solemos imaginar. Empezamos. Hecho número 10. No inventaron el papel moderno, pero sí nos dejaron algo muy parecido, el papiro. Hace miles de años, los egipcios ya fabricaban láminas para escribir usando la planta del papiro, que crecía en las orillas del Nilo. Cortaban la médula de la planta en tiras, las colocaban en capas, las prensaban y las secaban hasta formar una superficie resistente. No era papel como el que usamos hoy, porque no se hacía con pulpa de celulosa triturada. Pero para la época era una revolución. Gracias al papiro, la administración egipcia pudo funcionar a gran escala: impuestos, cartas, contratos, registros agrícolas, textos religiosos, instrucciones médicas, todo podía conservarse y viajar. Y hay un detalle bonito: muchas palabras modernas relacionadas con el papel vienen de aquella planta. El objeto cambió. La idea sobrevivió. Hecho número 9. La Gran Pirámide fue durante siglos una especie de imposible de piedra. La Gran Pirámide de Giza se terminó hacia el 2560 a.C. y originalmente medía unos 146 metros de altura. Hoy parece inevitable verla como una atracción turística, llena de visitantes y fotos, pero durante muchísimo tiempo fue la construcción humana más alta del planeta. Tradicionalmente se considera que mantuvo ese récord durante casi 4000 años, hasta que algunas catedrales medievales europeas empezaron a superarla. Y eso es una barbaridad. Piensa en todo lo que ocurrió entre medias: imperios que nacieron y cayeron, lenguas que desaparecieron, religiones que cambiaron el mundo, guerras, invasiones, reyes, emperadores, y la pirámide seguía ahí. Sin hormigón moderno. Sin grúas. Sin motores. Sin casco de obra fluorescente. Solo piedra, organización, matemáticas prácticas y una cantidad de trabajo que todavía hoy cuesta imaginar. Hecho número 8. Cleopatra no era una faraona egipcia clásica como solemos imaginar. Cleopatra VII gobernó Egipto, sí. Fue faraona, sí. Pero pertenecía a la dinastía Ptolemaica, una familia de origen griego-macedonio que llegó al poder después de Alejandro Magno. Es decir, cuando Cleopatra vivió, las grandes pirámides ya tenían más de 2000 años. De hecho, Cleopatra está más cerca de nosotros que de los constructores de la Gran Pirámide. Y esto siempre rompe un poco la cabeza, porque solemos meter todo el antiguo Egipto en una misma caja, como si hubiera pasado en una sola época. Pero no. Egipto duró tantísimo que su propia historia tiene capas. Muchas capas. Cleopatra vivía en un mundo helenístico, político, romano, diplomático. No en el Egipto de los primeros constructores de pirámides. Era el final de una historia larguísima, no el principio. Hecho número 7. Las pirámides no las construyeron esclavos como en las películas. Esta es una de las imágenes más famosas: látigos, esclavos arrastrando bloques y un faraón malísimo mirando desde arriba. Funciona muy bien en cine. El problema es que la arqueología apunta a algo bastante distinto. En la zona de Giza se han encontrado restos de asentamientos de trabajadores, panaderías, almacenes, herramientas, tumbas y evidencias de una organización laboral compleja. Muchos de esos trabajadores parecen haber recibido comida, atención y entierros respetuosos. Eso no significa que fuera un trabajo cómodo. Ni moderno. Ni voluntario en el sentido en que entendemos hoy un contrato laboral. Pero tampoco encaja con la imagen simple de una masa de esclavos anónimos muriendo bajo el látigo. La realidad es más interesante: equipos organizados, mano de obra especializada, logística brutal y un Estado capaz de movilizar recursos a una escala casi incomprensible. Menos película bíblica. Más macroproyecto estatal del mundo antiguo. Hecho número 6. Los egipcios no tenían unos cuantos dioses. Tenían un universo entero de dioses. Ra,
Osiris, Isis, Horus, Anubis, Hathor, Tot, Sekhmet, esos son los famosos. Pero el mundo religioso egipcio estaba lleno de deidades locales, formas divinas, aspectos diferentes de un mismo dios y combinaciones que cambiaban según la ciudad, la época y el culto. Para nosotros puede parecer un caos. Para ellos era una forma de ordenar el mundo. El sol podía ser un dios por la mañana, otro al mediodía y otro al atardecer. Un dios podía fusionarse con otro. Un animal podía representar una fuerza divina. Un amuleto pequeño podía tener una carga simbólica enorme. No era solo, creían en muchos dioses. Era una manera de mirar la realidad donde casi todo tenía una capa visible, y otra invisible. Y ahí empieza esa parte misteriosa de Egipto que todavía engancha tanto, no construían solo para vivir. Construían también para atravesar la muerte. Hecho número 5. La nariz de la Esfinge no la rompió Napoleón. Este mito sigue circulando como si fuera una verdad histórica, que las tropas de Napoleón dispararon contra la Esfinge y le arrancaron la nariz. Pero no cuadra. Existen dibujos anteriores a la campaña de Napoleón en Egipto donde la Esfinge ya aparece sin nariz. Es decir, cuando Napoleón llegó, el daño ya estaba hecho. Hay fuentes medievales que atribuyen la destrucción a un personaje llamado Muhammad Saim al-Dar, que habría dañado la nariz en el siglo XIV porque la gente local hacía ofrendas a la Esfinge. Pero, como ocurre con muchas historias antiguas, conviene decirlo con cuidado, sabemos que Napoleón no fue. El detalle exacto del responsable es más difícil de cerrar al 100%. Y eso, sinceramente, hace la historia más interesante. Porque la Esfinge no es solo una estatua rota. Es un monumento tan antiguo que incluso sus daños tienen leyendas encima. Hecho número 4. El ojo de Horus era mucho más que un dibujo bonito. Hoy lo vemos en tatuajes, colgantes, camisetas y pósters. Pero para los egipcios el ojo de Horus, también llamado Udhat, era un símbolo de protección, salud, restauración y poder. La historia cuenta que Horus perdió un ojo en su lucha contra Set, y que ese ojo fue restaurado por una divinidad como Tot o Hathor, según la versión. Por eso el ojo restaurado simbolizaba volver a estar completo. Y eso en Egipto era importantísimo. Porque su religión giraba mucho alrededor de mantener el orden frente al caos. La vida frente a la destrucción. La integridad frente a la ruptura. Por eso el ojo de Horus aparece tanto en contextos funerarios. No era decoración para quedar bien. Era una especie de seguro simbólico para el viaje al más allá. Un por si acaso tallado en piedra, pintado en sarcófagos o llevado como amuleto. Hecho número 3. Momificar a alguien era un proceso largo, caro y bastante intenso. La momificación completa podía durar unos 70 días. No era envolver a alguien en vendas y ya está. Era un procedimiento complejo, con pasos religiosos y técnicos. Primero se trataba el cuerpo. En muchos casos se extraían órganos internos, que podían conservarse en vasos canopos. El cuerpo se secaba con natrón, una sal natural que ayudaba a deshidratarlo. Luego se envolvía cuidadosamente con lino, añadiendo amuletos y fórmulas protectoras. Y sí, en algunos procesos, el cerebro se extraía por la nariz. No porque fueran brutos sin más, sino porque los egipcios daban más importancia al corazón como centro de la persona, la memoria y la conciencia. El corazón, de hecho, podía ser pesado en el juicio del más allá contra la pluma de Maat, símbolo de verdad y equilibrio. Si pesaba demasiado, mala señal. Egipto no tenía solo ritos funerarios. Tenía una burocracia completa para la eternidad. Hecho número 2. Su calendario de 365 días fue una de sus grandes genialidades prácticas. El Nilo lo era todo. Si el río crecía bien, había cosecha. Si crecía mal, había hambre. Así que medir el tiempo no era una curiosidad astronómica, era supervivencia. Los egipcios desarrollaron un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días más 5 días adicionales al final del año. También organizaban el año en estaciones relacionadas con el ciclo del Nilo, la inundación, la siembra y la cosecha. Lo interesante es que esa manera de ordenar el tiempo influyó en calendarios posteriores, como el juliano, y de forma indirecta en el calendario que usamos hoy. O sea, cuando miras el calendario del móvil para ver si llega ya el viernes, hay una sombra egipcia detrás. Muy antigua. Muy práctica. Y probablemente más organizada que nosotros un lunes por la mañana. Hecho número 1.
El maquillaje egipcio no era solo estética. El col negro alrededor de los ojos es una de las imágenes más reconocibles del antiguo Egipto. Lo llevaban hombres y mujeres, ricos y humildes, aunque con diferencias según la época y el contexto. Servía para verse bien, claro. Los egipcios no eran ajenos a la estética. Pero también tenía posibles funciones protectoras, reducir el deslumbramiento del sol, proteger del polvo y, en ciertos compuestos, ayudar frente a infecciones o irritaciones. Eso sí, no conviene romantizarlo y ponerse cualquier mezcla antigua en la cara, porque algunos cosméticos egipcios contenían compuestos de plomo. Pero la idea es fascinante. Para ellos, belleza, salud, religión y protección podían formar parte del mismo gesto. Pintarse los ojos no era solo maquillarse. Era enfrentarse al desierto, al sol, a los espíritus, a la enfermedad y al caos, con una línea negra alrededor de los ojos. Muy egipcio todo. El antiguo Egipto no necesita aliens para ser misterioso. Le basta con ser real. Si este vídeo te ha hecho mirar Egipto de otra manera, dale like y suscríbete a Palantir Curio y FS. Y cuéntame en comentarios qué mito egipcio pensabas que era verdad.